No entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, ese es Michael Root en los jardines arqueológicos del Ofel en Jerusalén. Durante muchos años he subido a Jerusalén para las fiestas de Dios durante la primavera y el otoño. Siempre hay emoción en el aire conforme la gente de alrededor del mundo suben a Jerusalén con una expectativa espiritual. He sido recompensado con aventuras de aprendizaje que llenan cada vez. Gran parte de nuestro aprendizaje ha venido de ensayar las direcciones de sacerdocio entre las ruinas del templo, caminar por los lugares donde caminaron, volviendo a actuar los bikurim o la cosecha de los primeros frutos, investigando polvorientos textos en los archivos de Jerusalén. Nuestras experiencias en la tierra de Israel nos han permitido entender pasajes del Nuevo Testamento que me habían obsesionado desde que era adolescente. He visto la mano del Todopoderoso moverse en forma milagrosa para contactarnos con la gente correcta y en el lugar correcto para obtener respuestas a preguntas por las cuales había orado durante 30 años. Esas respuestas llegaron de modo que pudiéramos conocer la verdad de las Escrituras y de modo que pudiéramos conseguir por un camino de descubrimientos que será una luz para la próxima generación. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación de multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor ante estudiantes de profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Ese es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 12 de la serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor, los bikurim, la ofrenda de los primeros frutos. Este último año salieron a la luz incluso más detalles mientras estábamos en la ciudad de Jerusalén trabajando sobre el calendario bíblico. Fue el 3 de abril cuando recibimos la noticia de que nada de la cebada, ninguno de los 8 campos de cebada que habíamos plantado iba a estar aviv. Eso era algo que habíamos sospechado debido a que las semanas anteriores a esto, la cebada no había madurado hasta este punto. De hecho, había germinado muy tarde en el año debido a la falta de lluvia en la tierra de Israel. Así que fue entonces cuando hicimos nuestro plan para llegar allí el 5 de mayo. El mayo 5, al llegar a Jerusalén, la cebada estaba aviv. Entonces supimos que aquel era el mes del aviv y tendríamos que esperar un periodo de 2 semanas de tiempo hasta las festividades para la fiesta de panes sin levadura y para que comenzase la Pascua. Y con lo que nos encontramos no fue un accidente. Empezamos a entender más sobre los ensayos que estaban aquí en las Escrituras, de modo que me gustaría leer en el capítulo 27 de Mateo, Matillahu, en el versículo 50, donde leemos, y dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ahora el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver que el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de temor, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena. Este pasaje es un tanto extraordinario en la manera en que presenta las cosas. Dice que cuando Él resucitó, ellos resucitaron. Para empezar, habla de cuando la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. De inmediato se refiere a cuando Él resucitó. Después de su resurrección, ellos resucitaron. Y está hablando acerca de todas estas cosas justo antes de llegar al final ingenioso. En otras palabras, está hablando de la resurrección, acerca de la resurrección de estos santos, pero está dando detalles sobre algo que aún faltan 3 días para que suceda. No es habitual en cuanto al orden de los acontecimientos a los que se hace referencia aquí, porque aún nos queda otro capítulo y medio antes de la resurrección. ¿A qué se debe esto? Porque dice, cuando la tierra tembló,
las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Esto es algo que no quedó claro hasta este año en Jerusalén en la fiesta de Pesach, cuando estábamos repasando algunos escritos judíos antiguos allí en la ciudad de Jerusalén, y descubrimos que los sacerdotes plantaron la cebada en la ladera del Monte de los Olivos, al otro lado del puente sobre el valle de Cedrón, en la región del Valle de las Cenizas, que es un sector protegido. Ahora, según Miro Cohen, un sacerdote de Israel, y el único pastor judío que queda ahora en Tecoa, los sacerdotes acostumbraban a plantar siempre la cebada en la ladera del Monte de los Olivos en el primer día de la octava luna. Mahershuan significa la octava luna. Ahí es donde los sacerdotes plantaban la cebada, porque justo al otro lado del monte del templo podían cruzar e inspeccionar la cebada a fin de terminar el mes del Aviv. Entonces podían ir y recoger la cebada, de modo que ese era el lugar donde se hacía al otro lado del monte del templo, en el monte de los Olivos. Ahora, los escritos continúan diciéndonos de qué modo hacían los sacerdotes el sacrificio del cordero de Pascua. Cuando se había sacrificado el último cordero de Pascua y el sumo sacerdote gritaba, consumado es, todos los corderos de Pascua los llevaban desde el monte del templo a los hogares particulares y los metían en los hornos antes de la puesta del sol. En aquel entonces se reunía un grupo de sacerdotes y cruzaban el puente sobre el valle de Cedrón al lado del monte de los Olivos, donde habían plantado la cebada 6 meses antes. Acostumbraban en aquella época a colocar una cuerda alrededor de 10 homer de cebada, poniendo a un lado los tallos sin cortar, y en ese momento los marcaban. Después del consumado es, los sacerdotes iban a marcar la cebada que habría de ser cosechada 3 días después, en el momento de los Bikurim. En el año de la crucifixión de Yahshua, la cosecha de la cebada habría de realizarse exactamente 3 días y 3 noches después. Pero cada año, el 14, justo antes de ponerse el sol, iban y marcaban la cebada, y luego al final del sábado semanal, justo al ponerse el sol, los sacerdotes cruzaban el puente del valle de Cedrón, invitando a la gente que fuesen a este acto, pues se hacía públicamente. Así que al ponerse el sol, el sacerdote cruzaba el puente del valle de Cedrón y se dirigía a ese campo de cebada donde tenían 10 homer de gavillas sin cortar. 10 homer de cebada de los primeros frutos que ya estaban marcados, ya había oscurecido, y el que ya los hubiesen marcado tenía sentido. En la compañía de todos los que observaban, uno de los sacerdotes acostumbraba a preguntar, ¿se ha puesto ya el sol? Y el resto de los sacerdotes contestaba, Kem, sí, ya se ha puesto. Entonces él decía, ¿cosecharía la cebada? Sí, cosecharemos la cebada, le contestaba. ¿Con esta hoz? Sí, con esta hoz, levantando la hoz en el aire. ¿Y la meterías en la cesta? Sí, en esta cesta. Y entonces recogían aquellos 10 homer públicamente delante de toda aquella gente. Era una demostración pública de la cosecha de los primeros frutos, que a continuación metían en cestas y se llevaban de modo que las podían procesar durante la noche. Los hacían en forma de pasteles o panes, que era la ofrenda apropiada para los bikurim o los primeros frutos. Pero esa ofrenda de los primeros frutos no se ofrecía en el templo hasta la mañana siguiente. Y antes de que el sumo sacerdote entrase en el lugar sagrado, antes de que hiciese ninguna ofrenda, debía estar siempre en el monte del templo, en el monte Moriah, en el que había un estanque o mikvah privado para los sacerdotes, de modo que se metía en él, se apartaba del resto del mundo y hacía su mikvah. Permanecía en el monte Moriah, en el monte del templo, durante los 3 días anteriores a los bikurim o a la ofrenda de los primeros frutos. De modo que hemos visto el cumplimiento de lo que había quedado constancia aquí en las Escrituras. Pero no nos habíamos dado cuenta de que esto era un ensayo hasta este año mismo. Porque dice que cuando entregó el Espíritu, la tierra tembló y las piedras se partieron y se abrieron los sepulcros. Y cuando Él resucitó, ellos resucitaron. ¿Por qué dice eso inmediato? Porque aquí tenemos la imagen. Cuando la tierra tembló y se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros, estas tumbas, estos
Es como cuando los sacerdotes ponían la cinta alrededor de los montones de cebada. Todos ellos eran marcados en ese momento, pero no resucitaron hasta el día de los primeros frutos, cuando el sacerdote iba allí y cortaba la cebada en público. Por eso dice que cuando él resucitó, ellos resucitaron y se le aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén. Aquella cosecha de los primeros frutos fue pública y fue presenciada por el resto del pueblo en el mismo momento. Y a la mañana siguiente, cuando aún estaba oscuro, Miriam fue al sepulcro y el Mesías le dijo: no me toques. Todavía no he ascendido a mi Padre en los cielos. Él había estado en el corazón de la tierra. ¿Y dónde está el corazón de la tierra? En ese sarcófago de piedra, en esa tumba que está justo a la ladera del monte de Moriah, cerca del pico más alto del monte Moriah. De modo que él se encontró aislado, apartado durante 3 días y 3 noches, sin que nadie del exterior le tocase. Ahora se dispone a ofrecer la cosecha de los primeros frutos, para lo cual ascendió ante el trono del Padre, ofreciéndolos como la cosecha de los primeros frutos, y los dejó tras de sí. Eran los santos de los primeros frutos. Y esa es la imagen. Recuerde usted que en 1 Corintios capítulo 15 dice: todos resucitarán a su propio orden. Dice, el Mesías, las primicias, después de aquellos que pertenecen al Mesías, a su venida, y luego será el fin, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y todo poder, y habrá destruido el postrer enemigo, que es la muerte. Esta es la resurrección final, que veremos cuando examinemos la fiesta solemne del Señor y veamos su aplicación allí. Pero como ven, cada una de estas fiestas en la primavera, el Mesías las ha cumplido hasta el día, la hora y en el momento exacto, en cada detalle, conforme a lo que se había ensayado. Ahora, lo que ha transcurrido este último año es que estuvimos en Tecoa para presenciar el momento en que por primera vez se ve una franja de la luna nueva para marcar el mes de Aviv, el comienzo del Día del Señor. Nos habían informado equivocadamente que nuestro buen amigo Joshua Cohen se había marchado del país. Joshua es un Cohenim, un sacerdote de Israel y un creyente en el Mesías. No podíamos entender por qué no estaba en Jerusalén si este mes era el tiempo correcto para la fiesta de Pesach. Habíamos visto cómo Dios había conseguido a lo largo de los años que nos reuniésemos con Joshua para celebrar determinados sucesos espirituales. Nos sentimos decepcionados cuando nos dijeron que se había ido de Jerusalén y que ya no se encontraba en Israel. Todos sentíamos que algo faltaba en nuestra experiencia en Israel, sin que estuviese presente. Un par de días después descubrimos que mientras nosotros estábamos en Tecoa anunciando el comienzo del Día del Señor, Joshua había estado esa noche en Jerusalén y había subido a la verja de seguridad que rodea el camino de la muralla. Había subido por el camino de la muralla de la ciudad de Jerusalén esa noche y había tocado el shofar. En ese momento ni siquiera sabía que era el primero de Aviv. Creía que había sucedido el mes anterior, pero se sintió obligado a subir por encima de la verja de seguridad para tocar el shofar sobre los muros de Jerusalén. Estoy convencido de que hizo lo que había de hacer, pues es Cohenim, el guardián, había tocado el shofar sobre la muralla de Jerusalén para anunciar. Ahora, lo que pasó es que justo antes de Pesach este año, es que me puse muy enfermo. Había sufrido un envenenamiento por alimentación, pero se suponía que yo debía conseguir todas las provisiones para la comida de Pesach porque Cohen tenía que trabajar durante el día de la preparación. Yo estaba tan enfermo que apenas pude levantarme de la cama hasta esa tarde. Alrededor de las 2 de la tarde fui apresuradamente al centro de la ciudad, pero estaba todo cerrado porque era el día 6 para prepararse para el sábado semanal. De modo que regresé sintiendo como que realmente hubiese fallado miserablemente. Fue una terrible decepción para mí porque había decepcionado a todo el mundo. No había conseguido el pan sin levadura ni varias cosas que se necesitaban para la comida de Pesach. Pero al caminar de vuelta y entrar por la puerta de Jerusalén, Cohen tropezó conmigo llevando varias bolsas en sus brazos. Había salido temprano del trabajo y él mismo había comprado todas las cosas, aunque no sabía que yo estaba enfermo. Y no había podido hacer la compra y nos dirigimos al lugar donde íbamos a preparar la comida de Pascua.
Cohen tuvo que hacer otro recado en el mercado de la ciudad antigua. Estando allí en ese mercado, estaba allí en el barrio árabe cuando se sentó a descansar. Estaba cansado por todas las compras que había estado haciendo. Se sentó en un lugar que se conoce como la séptima estación de la cruz. Ahora sé, y ustedes también lo saben, que las estaciones de la cruz y la vía dolorosa son una ficción moderna. Las calles por las cuales caminó el Señor se encuentran a unos 30 pies por debajo de las calles actuales. Pero en este lugar donde hay un banco de piedra en el que Cohen se detuvo a descansar, según la tradición es el lugar en el Señor cayó bajo el peso de la cruz. Mientras Cohen estaba allí sentado descansando, vinieron niños por la calle trayendo con ellos a un cordero macho de 1 año para llevarlo al mercado a que lo matasen. Pero al tirar del cordero se resistió porque no quería ir. Cuando están justo delante de Cohen, las patas del cordero se comban y cae al suelo. Y los niños intentan levantarlo, pero no consiguen que el cordero se ponga en pie. De modo que le dijeron a Cohen, ¿nos ayudas? ¿Puedes llevar el cordero al mercado para que lo maten? Y él les contestó, no voy a hacerlo. Nos estamos preparando para la Pesach. Pero mientras estaba sentado pensó, no, esta experiencia es para mí. Se supone que debo hacer esto. Cohen se acercó, agarró por debajo del cordero y lo cogió en sus brazos, y tan pronto lo cogió en sus brazos, el cordero apoyó su cabeza sobre el pecho de Cohen y lo llevó al matadero. Cohen regresó del mercado y entró en la cocina donde yo estaba preparando el haroshet y algunas otras cosas para Pesach. Al entrar por la puerta, el aroma invadió el cuarto. Entonces me explicó lo que había pasado con el cordero. Cuando me contó el incidente, le dije, esta es la hora misma en que los corderos de Pascua los llevaban al monte del templo para el sacrificio. Ese es el día 14, es el día de la preparación. Justo cuando él estaba llevando el cordero al matadero, era el momento en que los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados en lo alto del monte del templo hace justo 2000 años atrás. Entonces Joshua se fue para ducharse y cuando regresó tenía una paloma blanca en una jaula. El niño del vecino, cuyo apellido era Menorá, la luz, el candelero de 7 brazos, acababa de coger esta paloma blanca que era perfecta en las calles de Jerusalén. Había estado paseando llevando la mano una flecha no afilada. Esta perfecta paloma blanca estaba ocupada comiendo semillas en la calle, de modo que el niño la agarró metiendo la flecha en sus alas. Decidimos comprar la paloma por el precio de la redención. El precio de la libertad son 50 checos. A pesar de que el niño quería 40 checos, le dimos 50 checos por ella. A la paloma le pusimos por nombre Elías y esa noche pasó Pesach con nosotros. Entonces, justo cuando se supone que Elías debe llegar, a la medianoche descendimos por la muralla del oeste para poner en libertad a la paloma, pero la paloma no volaba. Bajo la luna llena de Pesach, se fue de nuestras manos, descendió y se encaramó en una de las mesas del rollo de la Torá, pasando toda la noche delante de la muralla. También llevamos con nosotros la copa de Elías a la muralla, puesto que Elías no se presentó en el apartamento, pensamos de descender a la muralla, y como es natural, esos son ensayos divertidos, porque no estamos realmente esperando que aparezca Elías, debido a que eso es algo que aún pertenece a un tiempo futuro, un futuro cercano. Espero con todo y con eso a un tiempo en el futuro, al examinar las fiestas solemnes del Señor, veremos de que la manera en que encajan todas estas cosas. De modo que hay cosas que suceden en la tierra de Jerusalén, como dice el Malach, el ángel va delante de nosotros a preparar el camino para la fiesta. Yo encuentro que esa es una realidad cada año cuando voy a la fiesta en otoño, a la fiesta de Sukkot y a la fiesta de la primavera, a regresar para la fiesta de Pesach. Vemos que todos los años se producen sucesos milagrosos que nos ayudan, dándonos más enseñanzas. Al estudiar la fiesta del otoño, veremos algunos de los sucesos que tuvieron lugar durante nuestro tiempo con los samaritanos durante la fiesta de los tabernáculos, que, de nuevo, nos permitieron entender más sobre las escrituras del Nuevo Testamento y de arqueología viva, que es
Y es durante la primavera, en la fiesta de Pesach, que el Cordero de Pascua es sacrificado en ese sábado semanal. Y como hemos mencionado, la ofrenda de los primeros frutos sucederá al final del sábado semanal. Así que cuando se puso el sol esa tarde, Cohen y yo cogimos una cesta y una hoz y dejamos atrás la ciudad de Jerusalén, pasando por la puerta del norte. Íbamos a pasar por el Monte de los Olivos, pero como es natural, actualmente no hay un puente sobre el valle, así que cogimos un taxi. Al salir por la puerta le pedí a un taxista árabe que nos llevase sobre el Monte de los Olivos. Y dijo que lo haría por 20 checos. Nos discutí con él y nos metimos en el auto. Y él apenas si hablaba un poquito de inglés. Al bajar por la calle hay un cruce en la carretera. La mayoría de las personas que van al Monte de los Olivos acostumbran a ir por la derecha, pero yo sabía que teníamos que ir por la izquierda. Así que justo al llegar al cruce me disponía a decirle que fuese a la izquierda y él dio un viraje inmediatamente del carril izquierdo, de modo que no tuve que decirle nada. Cada vez que hemos subido a esta región donde habíamos plantado la cebada, cada vez nos habíamos perdido. Nunca hemos podido ir directamente allí. Y estoy allí buscando la carretera que marca a la dirección derecha, pero al descender al Valle de Cedrón y luego subir a la próxima colina, al decirle que fuese yo a la derecha, nuestro taxista dijo, sé a dónde vais. Así que a partir de entonces no le dije nada más. Él giró por una carretera de tierra y luego torció por un camino de hierba que crecía en el centro y nos llevó justo al lugar que teníamos que ir. Nunca he podido llegar sin perderme, y él no tenía ni idea a dónde íbamos, pero nos llevó derechos al campo de cebada de los Cohenim. Cuando se puso el sol, le dije a Cohen, ¿se ha puesto el sol? Sí, se ha puesto. ¿Recogerás la cebada? Sí, recogeremos la cebada. ¿Con esta hoz? Sí, con esta hoz. ¿La meterías en la cesta? Sí, la meteré. Y allí recogimos la cebada en la ladera del Monte de los Olivos esa noche. Nos quedamos hasta cerca de la 1 de la madrugada. Era hora de que regresáramos a la ciudad antigua porque queríamos hacer los bikurim, o la ofrenda de los primeros frutos, al día siguiente. Y vuelvo a decir que se trata de un ensayo, no es algo que se haga de manera oficial. Así que estuve orando para encontrar un auto que nos llevase por el camino de regreso largo. Al marcharnos, estábamos bajando por una larga colina y me di cuenta que en realidad necesitábamos un auto para subir la próxima colina. Así que Cohen y yo estábamos hablando, eran la 1:30 de la madrugada, al bajar la colina, cuando pasó un auto a nuestro lado y se detuvo. Se le encendieron los faros de atrás y comenzó a retroceder hacia llegar a nuestro lado. Estábamos en pleno territorio árabe, así que tengo mi hoz en la mano y una navaja a un lado. Así que la moví un poco hacia adelante cuando el auto retrocedió y vimos que no había más que una sola persona. De modo que abrí la puerta y el conductor dijo, ¿necesitan que les lleve? A lo que les contesté, sí, a la puerta de Jaffa. Nos metimos y le pregunté, ¿cómo te llamas? Y me contestó, Shmuel, Samuel, que significa escucho. Le dije, has debido de oír del Señor porque hemos estado orando para que pasase un auto. Y él dijo, ¿sois creyentes en Yahshua? Y le dijimos, sí, sí. Así que pasamos un rato maravilloso de compañerismo con él, que habla un inglés quebrado, mientras que nos llevaba de vuelta a la ciudad. A la mañana siguiente nos levantamos temprano y subimos por encima de la verja de seguridad para entrar en el enclave arqueológico del muro sur del área del templo. Apenas pasaban unos minutos de las 6 de la mañana y teníamos nuestra cesta con nosotros. Llegamos al lugar y cuando íbamos a subir al muro del sur del templo por la triple puerta, vi que había un par de oficiales de la policía militar que nos habían visto entrar en el emplazamiento arqueológico y ahora venían hacia nosotros. Entonces le dije a Cohen, no digas nada, yo hablaré, no somos turistas, estamos aquí en obediencia a lo que dice la Torá de Dios, estamos aquí para ofrecer la ofrenda de los bikurim y yo hablaré. Así que fuimos a la triple puerta que actualmente está cerrada y allí leímos de las escrituras lo que se debe decir al presentar los bikurim o la ofrenda de los primeros frutos. Al comenzar yo a leer las escrituras, se acercaron los oficiales, se echaron un poco atrás y se quedaron observando lo que hacíamos. Tocamos el shofar e hicimos todo lo que se suponía que debíamos hacer mientras que ellos permanecían allí observando todo sin decir una sola palabra y luego nos fuimos.
ensayamos cada detalle hasta las horas mismas en las que se hicieron estas cosas hace 3000 años. Sí, caminamos haciendo estas cosas y la mayor parte fueron por casualidad. Michael Root regresará en tan solo unos momentos. Si usted, al igual que yo, se preguntaba acerca de lo que le sucedió a todos los santos que fueron vistos por muchos en las calles de Jerusalén, espero que ese entendimiento de los Bikurim, o el ensayo de la cosecha de los primeros frutos, ponga esta pregunta en un descanso confortable. Así como esos creyentes se deleitan en la presencia del santo, nosotros podemos tener confianza que en la resurrección del último día, nosotros también seremos vestidos con un cuerpo incorruptible. Un día el capitán de nuestra salvación será revelado desde el cielo con los ángeles de su poder, aplastará todo principado, poder y dominio. Él gobernará la tierra con vara de hierro y cada voluntad recalcitrante doblará su rodilla ante Yahshua. Hasta este día tenemos poder y autoridad en él, porque él cumplió la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, Pentecostés. Ese poder y el consuelo del Espíritu Santo estarán con nosotros y dentro de nosotros hasta el día en que él nos llame a su hogar. Lo invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para el episodio número 13 de esta serie de 26 partes sobre las profecías de la fiesta del Señor. El Mesías cumple Shavuot, Pentecostés. Este es Michael Root desde Jerusalén, deseándoles Shalom, paz, y les veré cuando se aclare el humo. Ellos resucitaron. ¿Por qué dice eso inmediato? Porque aquí tenemos la imagen. Cuando la tierra tembló y se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros, estas tumbas, es como cuando los sacerdotes ponían la cinta alrededor de los montones de cebada. Todos ellos eran marcados en ese momento. Pero no resucitaron hasta el día de los primeros frutos, cuando el sacerdote iba allí y cortaba la cebada en público. Por eso dice que cuando él resucitó, ellos resucitaron y se le aparecieron a muchos en las calles de Jerusalén. Aquella cosecha de los primeros frutos fue pública y fue presenciada por el resto del pueblo en el mismo momento. Y a la mañana siguiente, cuando aún estaba oscuro, Miriam fue al sepulcro y el Mesías le dijo: no me toques, todavía no he ascendido a mi Padre en los cielos. Él había estado en el corazón de la tierra. ¿Y dónde está el corazón de la tierra? En ese sarcófago de piedra, en esa tumba que está justo a la ladera del monte de Moriah, cerca del pico más alto del monte Moriah. De modo que él se encontró aislado, apartado durante 3 días y 3 noches, sin que nadie del exterior le tocase. Ahora se dispone a ofrecer la cosecha de los primeros frutos, para lo cual ascendió ante el trono del Padre, ofreciéndolos como la cosecha de los primeros frutos, y los dejó tras de sí. Eran los santos de los primeros frutos. Y esa es la imagen. Recuerde usted que en 1 Corintios capítulo 15 dice: todos resucitarán a su propio orden. Dice, el Mesías, las primicias, después de aquellos que pertenecen al Mesías, a su venida, y luego será el fin, cuando haya suprimido todo el dominio, toda autoridad y todo poder, y habrá destruido el postrer enemigo, que es la muerte. Esta es la resurrección final, que veremos cuando examinemos la fiesta solemne del Señor y veamos su aplicación allí. Pero como ven, cada una de estas fiestas en la primavera, el Mesías las ha cumplido hasta el día, la hora y en el momento exacto, en cada detalle, conforme a lo que se había ensayado. Ahora, lo que ha transcurrido, resurrección. ¿A qué se debe esto? Porque dice, cuando la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Esto es algo que no quedó claro hasta este año en Jerusalén en la fiesta de Pesach, cuando estábamos repasando algunos escritos judíos antiguos allí en la ciudad de Jerusalén, y descubrimos que los sacerdotes
plantaron la cebada en la ladera del Monte de los Olivos, al otro lado del puente sobre el valle de Cedrón, en la región del Valle de las Cenizas, que es un sector protegido. Ahora, según Miro Cohen, un sacerdote de Israel, y el único pastor judío que queda ahora en Tecoa, los sacerdotes acostumbraban a plantar siempre la cebada en la ladera del Monte de los Olivos en el primer día de la octava luna. Mahershuan significa la octava luna. Ahí es donde los sacerdotes plantaban la cebada, porque justo al otro lado del monte del templo podían cruzar e inspeccionar la cebada a fin de terminar el mes del Aviv. Entonces podían ir y recoger la cebada, de modo que ese era el lugar donde se hacía al otro lado del monte del templo, en el monte de los Olivos. Ahora, los escritos continúan diciéndonos de qué modo hacían los sacerdotes el sacrificio del cordero de Pascua. Cuando se había sacrificado el último cordero de Pascua y el sumo sacerdote gritaba, consumado es, todos los corderos de Pascua los llevaban desde el monte del templo a los hogares particulares y los metían en los hornos antes de la puesta del sol. En aquel entonces se reunía un grupo de sacerdotes y cruzaban el puente sobre el valle de Cedrón al lado del monte de los Olivos, donde habían plantado la cebada 6 meses antes. Acostumbraban en aquella época a colocar una cuerda alrededor de 10 homer de cebada, poniendo a un lado los tallos sin cortar, y en ese momento los marcaban. Después del consumado es, los sacerdotes iban a marcar la cebada que habría de ser cosechada 3 días después, en el momento de los Bikurim. En el año de la crucifixión de Yahshua, la cosecha de la cebada habría de realizarse exactamente 3 días y 3 noches después. Pero cada año, el 14, justo antes de ponerse el sol, iban y marcaban la cebada, y luego al final del sábado semanal, justo al ponerse el sol, los sacerdotes cruzaban el puente del valle de Cedrón, invitando a la gente que fuesen a este acto, pues se hacía públicamente. Así que al ponerse el sol, el sacerdote cruzaba el puente del valle de Cedrón y se dirigía a ese campo de cebada donde tenían 10 homer de gavillas sin cortar. 10 homer de cebada de los primeros frutos que ya estaban marcados, ya había oscurecido, y el que ya los hubiesen marcado tenía sentido. En la compañía de todos los que observaban, uno de los sacerdotes acostumbraba a preguntar, ¿se ha puesto ya el sol? Y el resto de los sacerdotes contestaba, Kem, sí, ya se ha puesto. Entonces él decía, ¿cosecharía la cebada? Sí, cosecharemos la cebada, le contestaba. ¿Con esta hoz? Sí, con esta hoz, levantando la hoz en el aire. ¿Y la meterías en la cesta? Sí, en esta cesta. Y entonces recogían aquellos 10 homer públicamente delante de toda aquella gente. Era una demostración pública de la cosecha de los primeros frutos, que a continuación metían en cestas y se llevaban de modo que las podían procesar durante la noche. Los hacían en forma de pasteles o panes, que era la ofrenda apropiada para los bikurim o los primeros frutos. Pero esa ofrenda de los primeros frutos no se ofrecía en el templo hasta la mañana siguiente. Y antes de que el sumo sacerdote entrase en el lugar sagrado, antes de que hiciese ninguna ofrenda, debía estar siempre en el monte del templo, en el monte Moriah, en el que había un estanque o mikvah privado para los sacerdotes, de modo que se metía en él, se apartaba del resto del mundo y hacía su mikvah. Permanecía en el monte Moriah, en el monte del templo, durante los 3 días anteriores a los bikurim o a la ofrenda de los primeros frutos. De modo que hemos visto el cumplimiento de lo que había quedado constancia aquí en las Escrituras. Pero no nos habíamos dado cuenta de que esto era un ensayo hasta este año mismo. Porque dice que cuando entregó el Espíritu, la tierra tembló y las piedras se partieron y se abrieron los sepulcros. Y cuando Él resucitó, no entendemos los tiempos de Dios. Pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, ese es Michael Root en los jardines arqueológicos del Ofel en Jerusalén.
Durante muchos años he subido a Jerusalén para las fiestas de Dios durante la primavera y el otoño. Siempre hay emoción en el aire conforme la gente de alrededor del mundo suben a Jerusalén con una expectativa espiritual. He sido recompensado con aventuras de aprendizaje que llenan cada vez. Gran parte de nuestro aprendizaje ha venido de ensayar las direcciones de sacerdocio entre las ruinas del templo, caminar por los lugares donde caminaron, volviendo a actuar los bikurim o la cosecha de los primeros frutos, investigando polvorientos textos en los archivos de Jerusalén. Nuestras experiencias en la tierra de Israel nos han permitido entender pasajes del Nuevo Testamento que me habían obsesionado desde que era adolescente. He visto la mano del Todopoderoso moverse en forma milagrosa para contactarnos con la gente correcta y en el lugar correcto para obtener respuestas a preguntas por las cuales había orado durante 30 años. Esas respuestas llegaron de modo que pudiéramos conocer la verdad de las Escrituras y de modo que pudiéramos conseguir por un camino de descubrimientos que será una luz para la próxima generación. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación de multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor ante estudiantes de profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Ese es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 12 de la serie de 26 partes sobre las profecías en las fiestas del Señor, los bikurim, la ofrenda de los primeros frutos. Este último año salieron a la luz incluso más detalles mientras estábamos en la ciudad de Jerusalén trabajando sobre el calendario bíblico. Fue el 3 de abril cuando recibimos la noticia de que nada de la cebada, ninguno de los 8 campos de cebada que habíamos plantado iba a estar aviv. Eso era algo que habíamos sospechado debido a que las semanas anteriores a esto, la cebada no había madurado hasta este punto. De hecho, había germinado muy tarde en el año debido a la falta de lluvia en la tierra de Israel. Así que fue entonces cuando hicimos nuestro plan para llegar allí el 5 de mayo. El mayo 5, al llegar a Jerusalén, la cebada estaba aviv. Entonces supimos que aquel era el mes del aviv y tendríamos que esperar un periodo de 2 semanas de tiempo hasta las festividades para la fiesta de panes sin levadura y para que comenzase la Pascua. Y con lo que nos encontramos no fue un accidente. Empezamos a entender más sobre los ensayos que estaban aquí en las Escrituras, de modo que me gustaría leer en el capítulo 27 de Mateo, Matillahu, en el versículo 50, donde leemos y dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ahora el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver que el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de temor, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena. Este pasaje es un tanto extraordinario en la manera en que presenta las cosas. Dice que cuando Él resucitó, ellos resucitaron. Para empezar, habla de cuando la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. De inmediato se refiere a cuando Él resucitó. Después de su resurrección, ellos resucitaron. Y está hablando acerca de todas estas cosas justo antes de llegar al final ingenioso. En otras palabras, está hablando de la resurrección, acerca de la resurrección de estos santos, pero está dando detalles sobre algo que aún faltan 3 días para que suceda. No es habitual en cuanto al orden de los acontecimientos a los que se hace referencia aquí, porque aún nos queda otro capítulo y medio antes de la